Y a continuación, para dar inicio a la exposición, les quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión el día de hoy. Ella es Marcela Villegas, es educadora diferencial con mención en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje. Es candidata al grado de magíster en neurodesarrollo y neuroeducación de la Universidad de San Sebastián. Es diplomada en psicopedagogía en la discapacidad intelectual en el espectro del autismo en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, además de tener un posgrado en necesidades educativas especiales para autismo y trastornos generalizados del desarrollo. También es certificada en el método TET, también posee la especialización del modelo SCERT y TEST A22. Es especialista en autismo y educación inclusiva, es fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva y durante el año 2023 y 2024 se desempeñó como asesora técnica en Mineduc para la implementación de la ley 21.545. Así que le doy paso a Marcela para que pueda comenzar y espero que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, Connie. Es para mí de nuevo un placer ver que hay 378 personas en pleno 16 de febrero muy interesadas en volver a hablar del autismo. Eso no solamente habla del interés docente o académico, científico, sino que es un tremendo compromiso con la comunidad autista que tanto ha hecho por Chile. Así que mi primer saludo es para todas las personas autistas, familiares de personas autistas, activistas, que llevan toda su vida intentando construir una sociedad más justa, más democrática, más equitativa. Y también pedir disculpas si en algún minuto emito alguna palabra, alguna sensación, algún sentir, alguna idea que hiera alguna sensibilidad, es mi culpa. Ya no hay ninguna mala intención, sino que con el propósito de explicarnos, a veces los docentes ejemplificamos o visualizamos la condición del espectro del autismo sin considerar la primera persona, que es la más importante de todo este cuento. Ahora, también agradecer a ustedes que se conectan y también a los amigos de Colombia, México, Perú y de todo Chile que también siguen muchos de los cursos que dictamos a través de ADIPA, y es para mí, por supuesto, siempre un agrado trabajar con Constanza, quien es una tremenda monitora que me acompaña hoy día. Entonces ya, Constanza, puedes compartir, vamos a utilizar, ella va a compartir pantalla porque mi batería social y mi batería tecnológica están un poco discontinuas, por lo tanto ella me va a acompañar hoy día compartiendo esta PPT. Bueno, inmediatamente contarles que no voy a hablar de la ley TEA, porque la ley TEA representaría un diagnóstico y la ley lo que hace es fortalecer una cultura democrática e inclusiva. ¿Ya? Yo los invito, se me había olvidado decir, me encantan los React, me siento así como en fiebre de baile, me encanta que se manifiesten a través de la pantalla, y prefiero muchas veces eso que el chat. Traten de utilizar saludablemente el chat, porque si no se me hace muy difícil focalizarme en la docencia, en la clase, y me pongo a ver el chat y a contestar. Entonces, si ustedes me permiten, hasta el final, más o menos hasta las 8:40, tratar de solamente hacer React, y después vamos con las preguntas y vamos a tener espacio para poder dialogar. Y también por las personas neurodivergentes que están en el chat y que también se distraen igual que yo. Bueno, entonces, para para iniciar, yo no voy a hablar de ninguna ley TEA, voy a hablar de la ley 21.545, haciendo caso a la comunidad autista que pelea por la ley a nivel nacional desde el 2015 más o menos. Ya 10 años después, creo que ya es momento de que le llamemos a la ley de la manera en que la sociedad civil autista organizada a propósito de la ley, que es la Federación Nacional de Autismo, eh, nos ha pedido encarecidamente que hablemos. Entonces, independientemente de lo que plantee alguna autoridad, que me parece súper legítimo, lo primero es hablar de que la ley, si ustedes ven en el borde superior izquierdo de su pantalla, dice Ley 21.545, que promueve la inclusión, la atención integral, los derechos de las personas autistas a lo largo de su trayectoria. Y dentro de la ley
está el artículo que hace mención al diagnóstico y efectivamente hasta que el DSM-5 no cambie se va a seguir llamando TEA, pero el TEA no es una persona, el TEA es un diagnóstico. No quisiera confundir a nadie ni tampoco entrar en los debates polémicos. Yo tengo una mirada biopsicosocial, si bien intento de avanzar en una cultura neuroafirmativa, desde una perspectiva profesional, yo he optado por una mirada biopsicosocial en donde reconozco que existe un desarrollo, un neurodesarrollo divergente desde la 3 meses, los primeros 3 meses de embarazo, de la vida intrauterina, y que después generan una estructura del sistema nervioso central que impacta sobre el desarrollo evolutivo y que genera que el entorno deba tener la responsabilidad de brindar apoyos porque los desafíos que hay en el entorno muchas veces son superiores o son muy peculiares en relación al funcionamiento cognitivo de la persona autista. Esta es mi mirada. ¿Ya? Y por lo tanto, independientemente de una perspectiva súper respetuosa de la comunidad autista, el diagnóstico clínico que refiere la ley se llama diagnóstico de trastorno espectro autista. Pero voy a ser reiterativa en esto, pasando inmediatamente a la segunda hoja, voy a ser reiterativa en esto de que el TEA es el diagnóstico, vamos a la siguiente al tiro, después le cuento eso. Es un diagnóstico que representa una condición que está descrita, es decir, cuando una persona cumple con criterios consensuados por la comunidad científica. Pero aparte de eso, la ley 21.545 no se refiere más que a eso, que es un diagnóstico que se caracteriza por tales características de afectación en comunicación social, intereses repetitivos y restringidos, y que hace una distinción entre lo que es el diagnóstico de trastorno espectro autista con lo que es una condición o situación de discapacidad. Y eso es importante clarificar. ¿Por qué yo domino tanto la ley? Bueno, porque desde el 2016 que vengo conversando de la ley, cuando todavía estaba en pañales y era un bosquejo, era una demanda social que se clamaba en las calles, andaba por muchos años, yo siempre cuento lo mismo, los que ya me conocen saben que cuento la historia, de andar muchos años con una polera azul que decía ley de autismo ahora. Y desde esa fecha hasta el 2026 que estamos hoy día, me ha tocado marchar por la ley de autismo, asesorar al Ministerio de Educación en temas de autismo, enseñar la ley de autismo, levantar los planes de acompañamiento emocional y conductual con la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, la vida me dio la oportunidad de estar en distintos ámbitos respecto de una normativa que lo que quiere hacer, para ser muy concreta, es ponernos el horizonte un poquito más allá para saber hacia dónde vamos a caminar. Ya, en palabras, yo no soy buena lectora, no leo más que de autismo, tengo un interés profundo por el autismo, la neuropsicología y el neurodesarrollo, sin embargo, conozco a Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano tiene una referencia muy bonita respecto de la línea del horizonte, que señala que para qué tenemos un horizonte si cada vez que nos acercamos a ese horizonte se nos diluye, bueno, es para saber hacia dónde caminamos. Lo dice de una manera mucho más artística y poética que yo, pero la idea es esa. La ley de autismo no viene, y ahí voy a herir algunas expectativas, no viene a resolver un problema de naturaleza social complejo, multidisciplinar, interministerial. No viene a resolverlo porque la ley de autismo implica no solamente garantizar derechos, sino que implica cambios culturales. Y por lo tanto, ninguna norma por sí sola va a poder resolver una problemática que más tiene que ver con la falta de una cultura inclusiva profunda y que se manifieste o se concrete en un establecimiento educativo, por ejemplo, o en un CESFAM, o a la hora de levantar una política laboral neuroinclusiva. La ley de autismo nos pone en el horizonte y nos dice, este es el desde. Desde aquí, respecto a las personas autistas,
y no podemos retroceder ni un milímetro respecto de lo ganado. Pero si alguien cree que la ley de autismo vino a cerrar la situación y el problema que hay respecto de las respuestas del Estado y de la comunidad con la comunidad autista, es solamente preguntarle qué hace un joven a los 25 años autista cuando tiene que ingresar al mundo del trabajo. Y hasta ahí se nos cae de nuevo la ley. Porque es un deste en relación a la trayectoria educativa. Ahora, en lo educativo, específicamente, porque la ley de autismo involucra a MinSal, vamos a la siguiente, Connie, involucra al MinSal, involucra al Mineduc, involucra al Ministerio de Trabajo, involucra al Ministerio de Desarrollo Social, porque es una ley intersectorial, interministerial, que ni siquiera alcanza a poder responder a la complejidad de la experiencia vital de la persona autista. ¿Ya? La ley no alcanza porque eso involucra una ley marco, como dice Loreto, una ley marco que en el fondo viene a poner una cancha en donde hay ciertos derechos que ya estaban garantizados previamente y que en el fondo se necesita una ley de autismo porque a pesar de existir la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a pesar de existir una ley de plena inclusión de personas con discapacidad en Chile, a pesar de existir una ley de inclusión educativa, un decreto 83, un decreto 67, las garantías de las niñeces, a pesar de eso, tenemos niños y niñas vulnerados en los establecimientos educativos o en educación superior. Por lo tanto, la ley de autismo lo que viene a hacer es a recordarle al Estado y a la comunidad de que hay cualquier situación de vulnerabilidad y de vulneración, que son dimensiones distintas, nos ponen en una situación de no cumplimiento con los tratados internacionales y los compromisos nacionales que hemos asumido. Ahora, desde esa perspectiva, y volviendo a lo que inicialmente conversaba respecto de esta temática, para la ley de autismo, la ley establece un diagnóstico de TEA, pero aparte del diagnóstico, no reconoce otra condición u otra caracterización aparte de describir lo que el DSM-5 dice respecto del TEA. Y por lo tanto, en esta lámina lo que he querido es fundamentar por qué yo no hablo de ley TEA y hablo de ley 21.545, por qué yo no me refiero, así como muchos no me refiere a las personas autistas como persona con TEA, no por invisibilizar una necesidad de apoyo o un comportamiento neurodivergente o un neurotipo, que son distintas formas de llamarlo, sino porque cuando nosotros, una vez que establecemos el diagnóstico a través de un médico neurólogo o un psiquiatra, lo que nos corresponde como familias de personas autistas o como profesionales que trabajamos en el mundo del autismo es a comprender el neurotipo, que es la forma de funcionamiento cognitivo y que representa una forma de funcionamiento cognitivo que se reconoce como una neurodivergencia autista. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de TEA, tendríamos que solamente pensar en los criterios diagnósticos consensuados a través del DSM-5 versión revisada o del CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la persona autista, estamos hablando de una persona con un diagnóstico de TEA. ¿Me voy explicando? Y eso es importante de saldar porque para el PIE, para el FUDEI, para el COMPIN, para cualquier tipo de recurso público que vamos a poner a disposición de la comunidad autista, por supuesto que se necesita un diagnóstico y ese diagnóstico es discrecional, gracias a los que hacen los RIAL. Es discrecional porque implica reconocer que esos criterios diagnósticos que han sido consensuados por un grupo de científicos que hoy día se están cuestionando si realmente tienen un enfoque biopsicosocial. A mí me llama mucho la atención de la discusión por el DSM-6, en otro momento lo hablaremos, porque ya en el 2001
La CIF de la Organización Mundial de la Salud estableció que los factores contextuales eran esenciales para cualquier diagnóstico. Sin embargo, en el DSM-5 como que oh, mira, va a cambiar el DSM. Si el 2001 ya la Organización Mundial de la Salud había establecido factores personales más factores contextuales, situación de discapacidad, desafíos evolutivos, demandas del entorno, por lo tanto eso ya estaba. Entonces, para seguir adelante con las diapositivas, cuando nosotros nos planteamos respecto de, vamos, sigamos nomás, porque ya creo que eso lo planteé. Vamos a la segunda. Ya, entonces, en el fondo, desde el MinSal existe en la ley cierto articulado que debe garantizar la salud, pero principalmente la detección temprana, que nunca es tan temprana, yo diría que es más bien oportuna, ¿ya? Desde la detección temprana o detección oportuna, el MinSal se comprometió a generar ciertos lineamientos en acuerdo con el Mineduc para poder fortalecer la alianza entre escuela y atención primaria de salud y además brindar espacios dentro de la salud pública para poder levantar diagnósticos lo más oportunamente que fuera posible. Para eso habían fondos involucrados que no se finalmente aprobaron todo lo que inicialmente se comprometió y ha ido más lento de lo que a nosotros nos gustaría, a todas y todos, para fortalecer a los atención primaria de salud con equipos multidisciplinarios que puedan resolver el tema de la detección temprana en la atención primaria para evitar el colapso que se estaba generando a nivel de los hospitales de alta complejidad. Lamentablemente el MinSal no ha tenido todos los recursos para poder implementar estas salas y estos equipos multidisciplinarios que son necesarios para esta detección oportuna y esperamos que prontamente eso se resuelva y principalmente también desde una mirada biopsicosocial. Ahora, lo que sí se concretó es que en el artículo 12 de la ley sí se llegó a establecer un protocolo de derivación entre educación y salud. Yo misma fui parte de ese levantamiento. En ese artículo 12 que establece la ley, se establecen mecanismos, protocolos, listas de cotejo, checklists, como le quieran llamar, pautas de observación para hacer la derivación desde la escuela a salud. Sin embargo, las condiciones desde educación tampoco son tan positivas porque desde educación no se cuenta con horas profesionales exclusivamente destinadas para esa tarea. Por lo tanto, nos vamos a encontrar nuevamente con que el psicólogo de la escuela o el terapeuta ocupacional o el encargado de convivencia educativa, vamos a sobrecargarlo un poco de tareas porque no hay unas horas disponibles para hacerse cargo de ese protocolo, pero es normativa que hoy día los establecimientos tienen que poner a disposición de los equipos docentes ciertas directrices para poder hacer la derivación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que en esta derivación se vuelve a hacer el cuello de botella porque no todos los servicios de atención primaria de salud tienen implementado la posibilidad de esta detección oportuna. Por eso señalo, para volver atrás, que cuando hablamos de la ley de autismo es un horizonte que marca el desde, hacia dónde nos movemos para poder resguardar condiciones mínimas para poder seguir respondiendo a las necesidades de apoyo del colectivo autista. Ahora, la problemática está, sin querer entrar en ningún ámbito político, pero sí desde un análisis crítico, es acuérdense del uso saludable del chat, voy al tiro con las preguntas que están dejando. La problemática está es que el colectivo autista, en su gran mayoría en nuestro país, así como en toda Latinoamérica, se atiende en el sector público. Por lo tanto, requerimos de un Estado muy robusto y muy bien organizado y eficiente para poder responder a las necesidades de apoyo de un colectivo significativamente superior a lo que un día habíamos imaginado. ¿Y por qué esta gran cantidad de personas autistas? Quizás me voy a ir a otro lado, pero por si aparece la pregunta.
A nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel asiático, la prevalencia de diagnóstico ha aumentado significativamente. Y los autores, los investigadores han señalado que no necesariamente aumenta la presencia de la condición, sino que aumenta la posibilidad de diagnóstico teniendo, primero, familias con mayor capital cultural para consultar anticipadamente, oportunamente, situaciones de observación en el neurodesarrollo que antes hubiesen pasado desapercibidas. Por ejemplo, una niña excesivamente introvertida con algún tipo de rasgos sensoriomotores o un lenguaje muy prototípico hace 10 años atrás. Yo me dedico a esto del 98, por lo tanto he visto transitar desde escuela especial, PIE. Oye, les contaría hasta del cometa Halley. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, hoy día consultamos por indicadores que hace 20 años no consultábamos. Mujeres autistas, adolescentes autistas, adultos autistas y hoy día muchas familias tienen mayor interiorizado la necesidad de observar el neurodesarrollo y cómo el neurodesarrollo se manifiesta en el comportamiento de un niño o una niña. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que hay una gran prevalencia en el ámbito de la educación, vamos a la siguiente, Connie. En el ámbito de la educación esto es significativo. Y esto es significativo no a propósito de la ley de autismo, sino que la ley de autismo, esto igual que una torre de bloques, la ley de autismo, pensemos en cuatro piezas de Lego. ¿Ya? Yo ya me lo estoy imaginando. 4 piezas de Lego voy a construir una torre. La ley de autismo es la última pieza de la torre. Lo primero está el modelo de educación inclusiva. Lo segundo que viene es una ley de inclusión que trae consigo un decreto 83 y un decreto 67. Por lo tanto, yo puedo ubicar a la ley de autismo en el vértice superior, en la zona superior de esta torre, y por lo tanto, esta fantasía de que la ley de autismo trae distintos protocolos o procedimientos es una fantasía que yo le explico muy rápido y que digo, mira, todos esos protocolos, de todos esos protocolos solo hay dos novedosos, que es el plan de acompañamiento emocional y conductual, el PAEC, y la circular 2610 de actividades de la vida diaria. Todo el resto, ya desde el 2010 con el decreto 170, se habían establecido los lineamientos de la educación inclusiva, que implica una transformación cultural. La educación inclusiva trasciende el PIE, trasciende la escuela especial, trasciende la clínica, trasciende el diagnóstico. La educación inclusiva implica poner especial atención sobre colectivos más vulnerables de ser excluidos. Y en este caso, en Chile, no hay más autistas en las escuelas porque hay ley de autismo. Hay más autistas en las escuelas porque ha habido un tránsito significativo entre 1994 y 2015. En ese tránsito, los niños han optado, las familias han optado paulatinamente por la escuela regular con o sin programas de integración en vez de la escuela especial. Y hoy día tenemos, por ejemplo, 110.000 estudiantes autistas en PIE y solo 3.000 estudiantes autistas en escuela especial. Esa es la diferencia. Por lo tanto, siendo esa la diferencia, nosotros lo que hemos avanzado, ese es un modelo latinoamericano, en particular autista, en particular chileno, respecto de la población autista, hemos avanzado significativamente, puesto que el país tomó una decisión en el 2010 cuando se pone en la mesa la necesidad de financiar programas de integración escolar, que antes se llamaban proyectos de integración escolar.
Por lo tanto, en este último bloque, vamos a la próxima, lo que estamos viendo frente al colectivo autista es la aplicación de artículos que vienen a confirmar la necesidad de ajustar dispositivos de gestión, la necesidad de fortalecimiento profesional docente, principalmente en el pregrado. Lo que no se ha hecho, las mallas curriculares siguen siendo muy insuficientes para el propósito que nosotros tenemos como país de educación inclusiva. El artículo 20, muy de la mano con la nueva política nacional de convivencia educativa, y el artículo 21, que implica todo el acceso, progreso y egreso con ajustes razonables en educación superior. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ley de autismo, y me gustaría ser lo más concreta en eso, no es ni buena ni mala la ley en sí misma. La ley no va a ser nunca buena si no hay formación docente, si nuestras salas de clase siguen sobrepobladas, si no hay una dedicación de los equipos docentes para atender al estudiantado más vulnerable de ser excluido. Por lo tanto, hay condiciones estructurales del sistema que, aunque yo tenga la mejor política nacional de convivencia educativa, tenga la mejor ley de autismo y circular 586 de la Superintendencia de Educación, si yo no acompaño a los docentes, lo que genero finalmente es una cansancio y una resistencia del cuerpo docente, producto de que se siente absolutamente sobrepasado por una realidad para lo cual no están preparados, porque desde el pregrado en adelante no se ha asumido que hoy día la estructura del sistema educativo nacional no aguanta tal nivel de diversidad. Y por lo tanto, no quisiera, yo nunca entro en la discusión si la ley es buena o es mala, porque siempre planteo, la ley es un elemento más, un recurso más poderoso, valioso, tremendamente enriquecedor para nuestro país, un símbolo de la comunidad autista que después de 20 años fue escuchada, después de marchar, después de pelear tanto, fue escuchada, pero esto no significa que tengamos resuelto el dilema, porque cada día más tenemos más neurodivergencia en nuestras escuelas, pero las escuelas siguen funcionando como que no estuviesen estos chicos. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando funcionamos como que no estuviesen o tratamos de parchar ciertas debilidades estructurales del sistema, tenemos lo que tenemos hoy día, que es una sensación de agobio y de agotamiento, y también una tensión enorme entre las familias y los docentes, y una tensión enorme también en educación superior, porque las universidades y los centros de formación técnica son autónomos. Por lo tanto, en esa situación hay una tensión, ¿ya? Ahora, yo creo que el artículo 20 es uno de los más poderosos de la ley de autismo en materias de educación, porque plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo educativo inclusivo que trasciende un diagnóstico. Por eso yo vuelvo a la primera lámina donde decíamos, es lo mismo hablar de TEA, de autismo, de neurodivergencia autista. No, no es lo mismo, porque si nosotros seguimos en la lógica del diagnóstico y seguimos teniendo una idea de que hay cupos para niños y niñas autistas en las escuelas, tenemos una fantasía que nos revienta, porque empezamos así como la burbuja inmobiliaria, pensar que podemos tener dos estudiantes autistas en aula, cuando la verdad es que las escuelas comentan 7, 8, hasta 10 estudiantes autistas a un mismo nivel, no da, pese a que el Ministerio de Educación ya ha sacado el cupo máximo para autismo, los sostenedores siguen sin prever la necesidad de asegurar las horas profesionales para subir a plataforma PIE como excepcionalidades. ¿Me voy explicando?
Por lo tanto, si nosotros no tenemos las horas profesionales para poder subir a plataforma, aunque nosotros legalmente podemos tener hasta 10 niños autistas en la escuela, en el curso, si mi sostenedor no tiene la posibilidad de invertir previamente en resguardar esas horas profesionales, no va a ser aceptado en la plataforma a pie. Por lo tanto, cuando nosotros seguimos con una subvención educativa por matrícula y por asistencia y por diagnóstico, tenemos una complicación porque la cantidad de chicos ha aumentado significativamente. Ahora voy a reiterar esa idea. Nosotros no tenemos un límite, como país no tenemos un límite de 2 o 3. Pudiésemos tener más, solo y sí tenemos aseguradas las horas profesionales para ese niño, para esa niña. Por lo tanto, en el periodo de las excepcionalidades, nosotros tenemos que subir eh, los nuevos cupos, pero tienen que tener una rigurosidad, como ahí están comentando en el chat, porque si no tengo las horas profesionales, no van a ser aceptados en plataforma. ¿Y qué pasa con esto? Que volvemos al principio, que solamente con ley de autismo el desafío no se resuelve, porque hay un elemento, hay una situación estructural que modificar del sistema educativo en su conjunto. Y la ley de autismo es una parte de ese sistema educativo nacional, no es una solución en sí misma. Vamos a la siguiente. Espero estar explicándome con claridad de por qué. Muchas gracias a los que reaccionan, me gusta mucho. Entonces, vamos a ir un poquito más rápido. La ley de autismo, gracias, me gusta cuando hacen eso. Cuando nosotros nos planteamos a reconocer cuál es el aporte de la ley de autismo, lo primero que vamos a hacer es a mirar que se reconoce la interacción dinámica y permanente entre los factores personales y los factores contextuales. El autismo no inicia ni se acaba en la persona, ni se inicia ni se acaba en el contexto. Los desafíos evolutivos de la persona conviven con las demandas del entorno y por lo tanto esa articulación tiene que ser virtuosa en contextos enriquecidos. Mientras mejore el contexto, mayores posibilidades tiene la persona. Mientras menos enriquecido sea el contexto, menos oportunidades tiene la persona. Por lo tanto, la ley de autismo lo que hace es reconocer una perspectiva biopsicosocial que articula la condición médica que se llama TEA, la divergencia cognitiva a la que se llama neurotipo y el ámbito del desarrollo de los apoyos que deben ser provistos por el entorno. Por lo tanto, no hay niño TEA, lo estoy diciendo de una manera académica o didáctica más bien, para darme a entender, pero espero que se entienda que estoy haciendo un ejercicio. Ese niño TEA es súper severo. Esa frase no tiene sentido en la escuela, porque en la escuela no hay niño TEA y no hay niño TEA súper severo. Hay un niño con diagnóstico de trastorno autista, con altos requerimientos de apoyo y altos niveles de dependencia. No es un cambio lingüístico, es un cambio paradigmático. Si yo atribuyo a la persona toda la responsabilidad de evolución, mejor guardamos cualquier ley de autismo. Cuando yo creo que la ley de autismo es para poner más gente en el aula, pero haciendo lo mismo, mejor guardamos la ley de autismo. Mientras que yo creo que lo que necesitamos es más escuelas especiales, porque hay muchos más niños y niñas autistas, mejor la guardamos. Porque la ley de autismo lo que te está diciendo es el Estado y la comunidad educativa
tienen una responsabilidad de transformación para la que la inclusión sea posible. No hay niño ni niña que tenga que demostrar alguna condición en particular para acceder al aula regular. Lo que tiene que pasar es que el aula regular mejore a través de la estructura del sistema la formación de sus docentes, la gestión de sus recursos humanos, la buena utilización de los recursos económicos, la mejor convivencia con las familias neurotípicas, que tienen un temor a que los muerdan, a que baje el nivel, porque hay una cultura de una lógica en donde nos vamos a educar de una manera segmentada según la capacidad. Eso se llama capacitismo. Cuando yo distribuyo a los estudiantes según sus competencias y no asumo la responsabilidad que a mí como sistema, como comunidad educativa me toca, mejor guardamos la ley de autismo y solamente hablemos de que necesitamos más recursos para el GES, para el auge, para FONASA, para terapias. Y no es que esté subestimando el rol terapéutico, pero el rol terapéutico es una parte del camino, no es el camino en su conjunto. Además, en los países latinoamericanos tenemos que promover mayor intervención indirecta, porque económicamente no es sostenible en el tiempo para ninguna familia tener 2 o 3 profesionales a la semana, y tampoco es pensar que el PIE va a poder sostener clínicamente la respuesta a uno de nuestros estudiantes cuando su postura es pedagógico-curricular. Por lo tanto, volviendo al principio, la ley de autismo promueve un cambio cultural. Y ese cambio cultural, vamos a la siguiente, se va a materializar en distintos ámbitos a través de estos 4 elementos esencialmente. Requerimos diversificar el aula, no solamente hacer adecuaciones curriculares individualizadas, porque ahí nuevamente tenemos la tensión. Si nosotros creemos que las personas autistas requieren, por ser autistas, adecuaciones curriculares individualizadas, asumimos que la persona tiene toda la responsabilidad de la evolución o el PIE tiene toda la responsabilidad de la enseñanza. Cuando nosotros asumimos que hay un 10% al 12% de nuestra sala de clases presenta una neurodivergencia formalmente levantada, diagnóstico clínico, formalmente establecido su condición, tenemos que pensar que la escuela que teníamos y que está propiciada por el rendimiento académico, por el CIMSE, vamos a tener entonces toda la responsabilidad en esa persona. Cuando nosotros hablamos de diseñar el aula de manera diversificada, tampoco hablo de DUA, porque el DUA es una marca registrada, es un marco. Yo estoy hablando de la diversificación de la enseñanza que está promovido por el decreto 83 desde el 2015. Por otro lado, una evaluación formativa que no ponga absoluta atención en el resultado del proceso, sino en la evaluación formativa, estoy diciendo entonces que así como diversifico la enseñanza para el grupo, diversifico los procesos de evaluación. Y esos procesos de evaluación no se inician ni terminan con una evaluación sumativa. Lo que no quiere decir bajar la escala, sino que quiere decir vamos a repensar lo que entendemos por evaluación formativa. Y eso es posible gracias al decreto 67. Si nosotros tenemos decreto 83 para la respuesta curricular diversificada y nosotros tenemos una evaluación formativa a partir del decreto 67, sería impensable que cualquier estudiante autista, a mí me parece que ningún estudiante, pero en particular un estudiante autista, pueda alguna vez repetir si tenemos evaluaciones formativas prudentes. Si yo hago buenas diversificaciones de la enseñanza y buenos procesos evaluativos formativos,
yo me voy a haber dado cuenta que la PASI que yo hice, o que el diseño universal que yo hice, o que la evaluación de proceso que yo hice no fue suficientemente específica para ese niño, lo voy a modificar en el proceso y no voy a llegar al término del primer semestre ni al término del segundo semestre diciendo repite porque a pesar de la PASI que hicimos, no aprende. Esa lógica es una lógica esencialista muy antigua en donde pone toda la atención de la evolución de la persona en la persona. Salvador Mata, 2007. ¿Ya? Imagínense lo antiguo que es. Desde esa perspectiva, todo el foco de la responsabilidad de la evolución está dado por una familia que tiene que apurar a este niño, por un niño que va todo el día intentando responder por supuesto que no sucede, Pamela. Justamente es lo que estamos conversando. Y por otro lado, desde una perspectiva del PIE, que el PIE tiene que asumir una responsabilidad que le compete a toda una comunidad educativa. Un tercer elemento que es fundamental es el acompañamiento emocional. ¿Por qué vamos a sumar respuesta curricular diversificada, evaluación formativa, acompañamiento emocional? Porque uno de los grandes ámbitos de vulnerabilidad de la persona autista en los espacios educativos es justamente la gestión de las emociones. Y la ley establece en su artículo 18 y 20 la necesidad de que las comunidades educativas ajusten sus dispositivos de gestión para resguardar la integridad física y psíquica de los estudiantes autistas. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es finalmente reconocer que el estudiantado autista es emocionalmente vulnerable por razones biológicas, lo que no justifica situaciones conductuales complejas, sino que las explica para que podamos levantar propuestas de acompañamiento preventivos y evitar la respuesta, la reactividad, la reacción ante situaciones emocionales de desregulación emocional. Y ahí es donde surgieron los PAEC. Pero los PAEC ya estaban declarados en el ámbito curricular en el 2018 cuando se hablaba del resguardo de la trayectoria educativa en niños con situaciones de riesgo, artículo 10, 11 y 12, en donde se planteaban los planes de acompañamiento a trayectorias educativas en riesgo que nos hacían promover a un estudiante a un curso superior pese a no tener toda la asistencia del 85% mínimo y no tener los contenidos fundamentales para el nivel siguiente. Y ahí se establecía la necesidad de hacer planes de acompañamiento para trayectoria educativa en riesgo. Cuando se nos pregunta al ámbito técnico, bueno, desde la CIE, ¿cómo podemos proteger respecto a los estudiantes autistas, respecto de sus situaciones emocionales? Bueno, vamos a utilizar la misma lógica que se ocupó el 2018 respecto de la evaluación con el decreto 67, pero en el ámbito emocional, que es donde está específicamente la mayor vulnerabilidad de la población autista en los espacios educativos. Ahora, el cuarto elemento, para apurarme un poquito, porque a mí se me va la hora y esto es solamente un seminario, este seminario es parte de un curso que viene desde el viernes 20 de febrero por si acaso, ¿ya? Y está el último elemento, que es un elemento que se tuvo que poner en juego a propósito de la ley de autismo, que es el acompañamiento en actividades de la vida diaria. Lo voy a explicar desde mi rol docente. Hay un gran grupo de personas autistas que tiene un desfase evolutivo o desafíos evolutivos importantes con el control de esfínter, la alimentación y el autocuidado. Por eso en la ley se establece el principio de la autonomía progresiva, que es uno de los 9 principios, porque la Superintendencia de Educación también entendió que esta divergencia autista no solamente es cumplir con los criterios diagnósticos del DCM,
sino que hay un impacto significativo en el desarrollo evolutivo que vamos a notar en el registro de la información sensoperceptiva. Uno controla el pipí cuando siente el pipí, cuando registra. Uno siente la caquita cuando siente la caquita. Uno toma agua cuando tiene sed. Uno puede diversificar la alimentación cuando no tengo selectividad alimentaria ni alguna hiperrespuesta a algún tipo de alimento. Yo puedo hacerme cargo de mí mismo cuando entiendo las señales que me da el entorno. Por lo tanto, aquí hay un elemento esencial. Las actividades de la vida diaria no son asistencialismo, son actividades de corte educativo. Porque ese ser humano, así como se retrasa en algún grado en aprender a leer, si es que no soy nivel 1 y tengo hiperlexia, lo que suele pasar es un desfase en el control del esfínter, la autonomía progresiva, en la alimentación, desplazamiento y autocuidado. ¿Vamos a esperar entonces todos esos años para que pueda ingresar a la educación regular? Eh, no, no es posible. Y por eso es importante un trabajo colaborativo entre los distintos profesionales para que desde las actividades de la vida diaria podamos acompañar a los docentes a comprender cuáles son estos desafíos evolutivos que estamos observando. Y ese trabajo colaborativo en equipo es sumamente importante desde una lógica biopsicosocial, desde una lógica integrativa de la condición, desde una lógica multidimensional que trascienda una PASI. Por lo tanto, cuando nosotros creemos que la PASI es la respuesta, cuando creemos que el ajuste de la evaluación es la respuesta, cuando creemos que solo con el PAE es la respuesta, o solamente poniendo un acompañante personal en el aula, son respuestas lineales que no tienen mayor sentido porque lo que sí resulta, y lo digo por vintage, más que por vieja, más que por diabla, lo que realmente resulta es cuando nosotros brindamos oportunidades con acompañamiento y el acompañamiento lo vamos retirando cuando el niño progresivamente va evolucionando y así de aquí a los 30 años. Ya no quiero infantilizar a los adultos autistas que hoy día nos acompañan. Es para explicar cómo es la trayectoria. Si yo tengo un niño de 3 años, yo no voy a esperar que ese niño de 3 años hable, controle esfínter, eh, se desplace, avise lo que le pasa para poder acceder a la educación regular. Ese niño tiene que acceder a la educación regular y voy a tener que acompañar a esos docentes a lo largo de la trayectoria para que la oportunidad no sea un desafío inalcanzable. Y por eso vuelvo atrás. La ley de autismo se inserta dentro de una necesidad de ajuste estructural del sistema. Por sí sola, con 50 alumnos por sala, es muy difícil de poder revisar con profundidad lo que está pasando. Por lo tanto, cuando yo demando por el cumplimiento de la ley de autismo, mi invitación es a que demandemos al sistema como tal de hacer mejoras que trasciendan a las personas autistas. La cantidad de estudiantes por curso no solamente impacta sobre la población autista en la escuela, impacta sobre todos los niños y las niñas. La sobrecarga de los docentes, la falta de formación de pregrado, la falta de formación continua, no solamente impacta al colectivo autista. Lo que pasa es que el colectivo autista en la escuela, estando en un periodo de desarrollo, tiene manifestaciones conductuales más evidentes de un dolor y de un sentir que es del colectivo de los niños y las niñas completo. Ya, por lo tanto, cuando nosotros pensemos, no estamos preparados, la ley no lo resuelve, estos niños no son para acá, tenemos las áreas sobrepobladas, yo me sumo en la demanda por mejores aulas, me sumo en la demanda por formación continua, profesional, me sumo en la demanda por cambios en las mallas curriculares, porque eso sí que es cierto. Lo que no me sumo es que el colectivo autista en la infancia, en la juventud y en la adultez
pague los pecados de un sistema completo. Para eso no me sumo, porque si nosotros revisamos finalmente, Chile está hablando de este tema desde 1990. ¿Cuándo? Cuando firmó la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas. Después con la Declaración de Salamanca del 94, después con Yakar y Yomtien, después con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, por decir algunos. Por lo tanto, la ley de autismo no es un asunto novedoso. Vamos a la siguiente para que me ayude a terminar, querida Connie. No es un asunto novedoso la ley de autismo. La ley de autismo lo que te dice es, vamos hasta la del final porque como le vamos a mandar la diapositiva, ellos, todo lo que yo estoy diciendo está ahí plasmado para que lo revisen. Les dejé un montón de link, ¿ya? Para que puedan hacer clic y se van a meter en todos esos enlaces que son muy útiles para que ustedes puedan revisar lo que hemos venido trabajando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de autismo, hablamos de uno de los ámbitos, de los elementos que tienen que modificarse en el sistema. Y tenemos dos alternativas. O seguir señalando que el sistema no está preparado o hacernos parte del movimiento que quiere una educación más inclusiva. Como dice Ignacio Calderón Almendros, quererla es crearla. Quererla es crearla, es un movimiento iberoamericano en el cual yo participo. Ahora va a haber un encuentro en Paraguay, ahora en abril, en donde decimos, mira, solamente por razones políticas el sistema no va a modificar nada. La ley de autismo surgió de la calle, surgió de la demanda de las familias, de los colectivos autistas organizados. Por lo tanto, cuando nosotros queremos mejoras en el sistema educativo, tenemos que plantearnos de cómo mejoramos nuestra aula, cómo mejoramos nuestra escuela, cómo demandamos a nuestras autoridades por mejores condiciones dentro de las salas de clase. Y esto no es una política partidística, esto es técnico pedagógico. No puedo acompañar a todos los niños en las infancias, en las adolescencias, en la primera adultez, si el sistema no acompaña a sus docentes. Si hay una brecha entre la educación básica y media y los liceos técnicos profesionales, que están sumamente abandonados, igual que los jardines infantiles respecto a las divergencias. O si después, en el tercer nivel de centros de formación técnica, universidades, eh, centros de formación laboral, no hay conocimiento de que este niño que diagnosticamos a los 3 años, que evaluamos funcionalmente a los 3 años, después tiene 25 y la vida se le hace muy cuesta arriba. ¿Por qué? Porque el contexto espera en una lógica capacitista que la persona autista evolucione a un neurotípico. Y la persona autista es autista. Y es autista desde la tercera semana de embarazo hasta que muera. Y para algunos eso es una tragedia, para otros es una oportunidad, para otros es un regalo, para otros es un motivo de vida. Todas las personas lo significan de manera distinta. También las propias personas autistas, y mis disculpas por hablar en primera persona. Sin embargo, lo que sí hay consenso es que hay un derecho a tener una vida plena, a tener experiencias educativas que valgan la pena ser vividas, a que haya una cuidadora que tenga algún tipo de apoyo estatal cuando no le fue posible ser autodeterminada ni autónoma y que corresponden o constituyen uno de los grupos más vulnerables a la exclusión que tenemos en nuestro país. Y por lo tanto la invitación a estas 465 personas. Mantuve el rating que tenemos hoy día con nosotros. Asumo que gran parte de ellas están también embarcadas en este movimiento, que queremos modificar, que queremos mejor escuela y así como hace 20 años queríamos una ley de autismo, hoy día queremos una educación inclusiva no solamente para los chicos autistas, sino que una educación para todos los hijos e hijas de nuestro país que tienen el derecho a vivir de una manera lo más gratificante, placentera y saludable que sea posible su educación. Bueno,
Yo podría hablar mucho rato, he aprendido a cumplir los tiempos, agradezco enormemente a todos los que se conectaron. Adipa siempre me da la oportunidad de vincularme en espacios gratuitos y abiertos como este, pero de todas maneras aprovecho de contarles, como estaba en la lámina 2, que tenemos un curso donde vamos a discutir todos estos asuntos. Ahora, yo nunca alcanzo a discutir todo lo que quisiera discutir, nunca alcanzo a analizar todo lo que quisiera analizar, porque realmente es un tema que nos apasiona a muchos y a muchas, así que agradecerles nuevamente por esta tremenda oportunidad de volver a encontrarme con ustedes y espero que en algún momento nos volvamos a encontrar también en un curso más cerrado, más formal, para responder a todas sus preguntas. Sin embargo, tenemos 3 preguntas antes de un sorteo que van a hacer por el curso, así que la Connie le devuelvo la palabra y ojalá que les disfruten al ver la diapo que les preparé. Un abracito. Gracias, Marcela. Bueno, como comentaba Marcela, ahora vamos a pasar a las preguntitas. Ya tenemos una mano levantada, así que les voy a pedir que quienes tengan preguntas asociadas a lo que pudimos ver en este seminario, levanten su manito y yo les voy a dar el permiso para que puedan activar sus micrófonos y lo podamos comentar junto con Marcela. Así que vamos a comenzar con Nieves. Nieves te va a aparecer en la pantalla. Ahí está. Sí, hola, buenas Hola tardes. Nieves, buenas tardes. Hola, yo soy de Quellón, Chiloé, del sur. Acá Mm. tenemos tremendo temporal. Oh, un beso para allá, para Chiloé, que hermosa tierra. Hace Gracias. muchos años que no voy. Bueno, mi pregunta es, yo no he leído la ley completa, la de autismo, así que Ujú. no sé si en alguna parte hay algún artículo que proteja a las personas o a los niños, adolescentes de, ¿cómo se llama? Negligencias de parte de sus padres. ¿Hay alguna ley que proteja al autista de docentes también que maltratan a autistas? O de cualquier institución, porque ha pasado tantas cosas últimamente, muchas Ya, sí. negligencias. Entonces quiero saber si hay alguna ley que protege específicamente a los autistas o hay que recurrir a la ley general. Lo que pasa es que la ley de autismo tiene un foco en particular en el colectivo autista, pero se articula con el marco normativo vigente. Por lo tanto, la Ok. ley de derechos de la niñez, de la garantía de derechos de la niñez, es la ley que protege a cualquier niño o cualquier niña de una situación de vulneración. Ahora, dicho eso, Ah, ok. del marco general del Estado de Derecho en respecto a las infancias, dicho esto, existe una superintendencia de educación que tiene fines administrativos más que jurídicos que permiten fiscalizar situaciones de vulneración a partir de denuncias espontáneas de las familias. Por lo tanto, si usted ha visto que hay algún niño o niña adolescente que está siendo vulnerado en un establecimiento educativo, lo que corresponde son 2 caminos. Obviamente hablar con el equipo directivo, solicitar una mediación o hacer la denuncia correspondiente en la Superintendencia de Educación, pero tampoco nos olvidemos de los tribunales de familia que protegen los derechos y garantías de la niñez. Y discriminación juzgado de policía local. Hay distintos organismos que establecen ciertos lineamientos comunes, genéricos, y no es que el niño autista tenga más derechos a ser protegido, sino que todos los niños y las niñas tienen derecho a ser protegidos y el colectivo autista no es la excepción. Por lo tanto, en situaciones de vulneración, yo le diría eso: Superintendencia de Educación, tribunales de familia, juzgados policía local. Y por supuesto informar al equipo directivo si hay algo que ellos no estén haciendo, ponerlos en antecedentes y si no, solicitar la intervención de la Superintendencia de Educación y la respectiva denuncia en el juzgado de familia. Que ojalá que nadie espere conocer la ley de autismo para resguardar los derechos de las personas autistas. Si yo tengo alguna duda, Ok. denuncien en relación a la ley general, en relación a las garantías de la niñez. Es lo que le podría decir Nieves y espero que nunca tenga que usarla. Sí, lo que pasa es que sí, conozco casos y sí, hicieron las denuncias,
pero lamentablemente el colegio y los directores del colegio hicieron oídos sordos, protegieron a la docente, que recién ella estaba comenzando con este trabajo, y no hicieron nada, no hicieron nada, tuvieron que sacar al niño del colegio, y así hay muchos casos. ¿Y fueron Entonces, los por eso tribunales de pregunto, familia? ¿Fueron sí, los tribunales de familia? sí, ¿Y se falló a favor del colegio? no, el colegio no lo hicieron responsable, no le dieron ninguna solución a la madre para que pueda seguir el niño en ese colegio, y ¿cómo se llama? Y no sacaron a la docente porque tenía que seguir trabajando con ella. Sí, yo Entonces, quisiera tener más antecedentes respecto a estas situaciones. Quizás no es el ujú, momento, pero de todas maneras a través de ADIPA quedo atenta a lo que pueda orientar siempre. Me escriben a través de ADIPA, pero ojo aquí que las personas autistas tienen una situación de mayor vulnerabilidad y por lo tanto la denuncia correspondiente tiene que estar muy bien argumentada y cuando ujú, también considerar que cuando en un establecimiento no se cumple con las condiciones mínimas de garantía del bienestar de nuestros niños, nuestras niñas, como dicen los cabros, ahí no es. claro, Independientemente de la situación que podamos resolver, donde no se cumplen con los derechos de nuestros niños y niñas, ahí no es, ahí no es. ok, Ya, bueno, lamento mucho, bueno, Nieve, ojalá que te pueda orientar si es que me escribes o necesitas algún tipo de observación más específica. ¿Ya? bueno, muchas Gracias. gracias, Gracias a hasta ti. luego, chao. Muchas gracias, Marcela, y gracias a Nieves por su preguntita. Vamos a pasar ahora con Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Marcela, gusto conversar contigo nuevamente. Tuve Cuéntame. la dicha de tener una capacitación el año pasado. Tengo una duda, Conmigo. sí, contigo justamente. Tengo una Gracias. duda con respecto a la información que nos entregaste ahora, haciendo también un feedback con la información que me habías entregado hace tiempo atrás, más o menos, esto fue como en octubre. Y creo que es muy importante con respecto a los indicadores que permiten diferenciar una desregulación sensorial de una conducta oposicionista. Ya. ¿Quisieras que te lo repitiera un poquito? Por favor. Ya. Ya. Primero que todo, voy a tratar de ser muy rápida por el tiempo. La regulación emocional en un ser humano se logra después de los 16, 18 años. Ya, vamos a tener eso como principio. No es posible encontrar un niño en la escuela regulado porque la regulación biológicamente se logra cuando el sistema nervioso central se corticaliza, es decir, hay un cerebro que está maduro, por decirlo de una manera coloquial. Entonces ningún niño se podría desregular antes de los 16 años porque no tendría por qué estar regulado. ¿Me voy explicando hasta ahí? Sin embargo, se usa la palabra gracias, Gracias. se usa la palabra desregulación para diferenciarlo de otros comportamientos disruptivos, desafiantes, desorganizados. La desregulación autista tiene habitualmente una naturaleza emocional y sensorial articulada. No es solo lo emocional, no es solo lo sensorial. Por eso uno le resulta gracioso que creamos que con los espacios de calma se va a resolver el problema. No, es una cosa conjunta, es la emoción más la sensación de frustración, la falta de gestión de las emociones, se produce una desregulación. Cuando hay una desregulación emocional, hay una falta de control de impulsos que le impide a la persona tomar buenas decisiones, comunicarse efectivamente, solicitar ayuda, porque la emoción embarga todo su comportamiento. Cuando nosotros tenemos eso,
esas características estamos hablando de desregulaciones emocionales, que suelen tener un gatillante, es decir, algo que gatilla, una conducta del pic y después tienen una bajada de más calma según el entorno responda adecuadamente. Otra cosa es una situación antisocial. Si un niño autista, producto de un agobio, quiere salir de sala, no se le permite salir de sala, se le pone pestillo a la puerta, el chico, la chica no se comunica adecuadamente, empieza a empujar la puerta, la profesora lo va a tomar sin avisarle, el niño se dio vuelta y se pegó en la cabeza y empezó a golpearse, es una desregulación. Si ese mismo niño se junta con unos compañeros y el día viernes, enojado con la profesora, le quiebra los vidrios al auto, no es una desregulación, es una conducta antisocial. Esa es la diferencia. En la desregulación hay un impacto sobre el control del impulso sin previa planificación. No quiero agredirte porque soy violento, no quiero desafiarte, no quiero faltarte respeto, sino que mi cerebro no puede regular mi comportamiento porque no he tenido ningún acompañamiento para lograr gestionar saludablemente mis emociones y mi entorno me sigue demandando de la misma manera que siempre. Otra cosa es una situación emocionalmente desafiante en donde yo estoy enojado y empiezo a garabatear y no entro a la sala. Es una conducta problemática, una conducta desafiante, pero no es una desregulación. Y una conducta antisocial es esperé a mi compañero a la salida del colegio con otros compañeros y le pegamos a mi compañero. Entonces aquí tengo tres configuraciones, una desregulación, una situación emocionalmente desafiante y una conducta antisocial. Ahora, las tres son de preocupación de la escuela, pero es muy poco probable que un chico autista, estoy diciendo poco probable, tenga comportamientos antisociales de ese tipo. Lo más probable es que el 95% de los chicos autistas van a pasar por algún minuto de desregulación o conducta problemática. Otra conducta problemática, eruptar en el aula, no querer entrar al aula, gritar cuando estoy enojado, palabras soeces, no es desregulación, pero es una conducta socialmente problemática, emocionalmente desafiante. La desregulación, hay una desconexión entre la emoción y el razonamiento. Por lo tanto, me abalanzo sobre la persona, llego y muerdo, me golpeo, me saco la ropa, me orino. Todo eso es desregulación. La emoción no se articula, la emoción el registro sensoperceptivo también van de la mano. No se articulan bien con el prefrontal, donde están las funciones ejecutivas y donde se regula la conducta, el control inhibitorio. Y por lo tanto, en las situaciones de regulación emocional y situaciones emocionalmente desafiantes o conducta problemática son parte de la trayectoria evolutiva de una persona neurodivergente. Las conductas antisociales son otras. Entonces, cuando la Superintendencia de Educación dice no se podrá expulsar o no se podrá suspender a un estudiante producto de una desregulación emocional, no está hablando de la conducta antisocial, está hablando de la desregulación en donde hay una desconexión con el prefrontal. ¿Cómo uno se da cuenta? Con el registro. Con el identificar los gatillantes, con ver cómo resultó la calma, el nivel de conciencia. Ahora, no es algo que uno aprenda tan rápidamente a distinguirlas, porque eso implica un conocimiento profundo del aprendiz, profundo. Pero eso está en el marco de la buena enseñanza, no tiene nada que ver con autismo. Conozca profundamente a su estudiante. Es algo que si no lo podemos hacer es porque tenemos abultadas o saturadas las salas, pero es un rol docente el conocer a tu estudiante. Ahora, independientemente de eso, el PAEC
nos plantea la necesidad de poder definir claramente, preventivamente aquello. ¿Qué vamos a entender por una desregulación en Juanito? No es cuando agarra garabato a su compañero. Es una conducta socialmente problemática, pero no es una desregulación. ¿Tengo que hacerme cargo? Por supuesto. Educativa, formativamente, nos dice hoy día la Política Nacional de Convivencia. Pero eso no es una desregulación y tampoco lo es asaltar a un compañero a la salida del colegio. Pero es muy raro, yo no he visto esas situaciones de conducta antisocial en autismo en 26 años de ejercicio profesional. No digo que no pueda haber, pero yo nunca la he visto. Lo que sí he visto es desregulación y he visto mucha conducta problemática, pero nunca he visto una conducta antisocial. Muchísimas gracias, Marcelita. Muy claro. Gracias a ti. Vale, vamos a la última pregunta, Connie. Sí, Claudia, para no saturar el sistema. vamos con Claudia. ¿Vamos, Claudia? Ahí está. Activar. Ahí sí. Ahí sí. Hola. Hola, Ya, listo. Claudia. Hola. Muy bueno el seminario. Bueno, mi consulta es como mamá. Bueno, soy psicóloga, pero soy también mamá de un chico diagnosticado con TEA, Muy bien. ¿ya? Y salí premiada. Ujú. Ganaste un tarro Y, Durando de nuevo. exacto. Sí, Bueno, ya. y mi preocupación en estos momentos es que bueno, mi hijo tiene ya 18 años, está en un colegio con inclusión. Lo retrasaron, eso sí, 2 años por el tema de la inclusión, porque él estaba en escuela especial y pasó a un colegio con inclusión. Ya está súper bien en su colegio. A mí lo que me está preocupando ahora es el tema de la educación superior. Y mi consulta es, ¿cómo puedo yo gestionar o ir sembrando desde ahora mi demanda de acompañamiento en ese aspecto? Porque mi hijo tiene súper clara la película. Él quiere ser director de orquesta. Ya Ujú. está en una filarmónica, él toca violín y tiene súper claro que él quiere ser director de orquesta. Sin embargo, esa profesión está en la universidad y es algo que a mí como mamá obviamente me da un miedo terrible, porque ahora él, por ejemplo, está en el colegio, tiene todo su acompañamiento, profesionales a cargo de él. Hay fonoaudióloga, hay educadora diferencial, Sí, hay acompañamiento, etcétera. ¿Y qué pasa en la universidad? Porque he ya, escuchado que no hay acompañamiento y cómo puedo yo empujar ahí y empezar a meterme en ese ámbito. ya. Algunas cosas, todas las realidades son diferentes a nivel nacional porque también depende mucho de las personas. Ya todavía no está protocolarizado, pero te voy a decir que la ley de autismo no es la única que protege a un joven que entra a la educación superior, sino es la ley de plena inclusión de personas con discapacidad. Por lo tanto, lo primero que diría es que esté con su credencial y su registro en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Es importante tenerlo en la mesa, ¿ya? Es importante tenerlo en esta próxima etapa. También sí existen algunos establecimientos educacionales de educación superior que tienen equipos de inclusión, pero aún siguen siendo muy insuficientes porque se relaciona la inclusión mucho con el desplazamiento físico, ya con movilidad reducida. Pero en Chile todavía el ajuste razonable, la adecuación para el perfil de egreso no se ha logrado. Por ejemplo, si una persona autista quiere estudiar medicina, yo puedo hacer algunos cambios en el trabajo que yo haga preparar ese médico, pero no voy a cambiar el perfil de egreso. Ese perfil de egreso en Chile es fijo, tanto en educación superior como en liceo técnicos profesionales. Por lo tanto, también cabe preguntarse qué posibilidades vamos a tener de adecuación desde ya, por ejemplo, consiguiendo en la universidad entrevistarte con el equipo de inclusión o con el PACES. El PACES es un programa de acompañamiento a la educación superior que tienen muchos liceos, ya, o colegios particulares subvencionados, y que han hecho un tremendo trabajo cuando los chicos autistas llegan a la educación superior.
Pero nuestra gran problemática no es la autonomía progresiva, porque tu hijo va a ir aprendiendo, y eso se los digo a todas las mamás, que en general tenemos que preparar a nuestros hijos y nuestras hijas para la vida sin nosotros. Nosotros vamos a morir y ojalá que primero, ¿cierto? Es lo que uno espera. Ojalá que muramos todos primero. No es que le esté deseando la muerte a nadie, pero ojalá que sea primero uno que los propios hijos. Entonces hay que prepararlos para vivir en autonomía, pero también hay que tener un proceso de desarrollo coherente en relación a las reales posibilidades. A mí no me da susto hablar de eso. No todos, no todos vamos a ser directores de orquesta de la Filarmónica de Nueva York. Y también tenemos que tener un proyecto de vida que sea coherente con el perfil funcional de la persona. No hablo de capacidad. Habla de qué le gusta, cuánto está dispuesto a transar, cuánto está dispuesto a postergar, cuánta perseverancia tiene para poder seguir adelante, cuánto acompañamiento podemos darle sin seguir sobreprotegiéndolo. Entonces también se tienen que revisar algunos elementos. Yo creo que hay que armar un proyecto. Mira, en Alianza Inclusiva estamos hablando, levantando un proyecto de acompañamiento a la vida adulta que implica estas temáticas, porque hay que plantearse no solamente en relación a la adecuación del perfil de egreso, sino en los traslados, en la vinculación con los otros, en los tiempos de ocio y esparcimiento, en la sexualidad y la afectividad, y en general hasta cuarto medio tenemos ayuda nomás. Después implica bastante en relación a lo que nos va tocando. Entonces yo te invitaría quizás a vincularte con algunas agrupaciones que ya tengan experiencia en esto, que conozcan cuál es el equipo de inclusión del establecimiento donde tú estás, y también a revisar si ese proyecto de vida siempre, yo nunca pongo techo, pero siempre tengo un criterio de realidad que lo comparto con las personas que han trabajado conmigo. A ver, vamos a entrar a la universidad y de verdad vamos a poder enfrentar con perseverancia lo que viene, porque el perfil de egreso no va a cambiar. ¿Me voy explicando? Espero estar explicándome, Claudia. Entonces yo creo que hay que revisar el perfil de tu hijo en relación al establecimiento de educación superior al que quiere ir, y empezar, como tú bien dices, a meterte, pero considerando aquellas cosas que te fui comentando con anterioridad. Bueno, quisiera estar mucho rato contestando, pero seguramente ya, mira, estoy perdiendo el rating, perdí 20 personas. Ya estamos cansados ya. Yo les agradezco, no, gracias Claudia, les agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. 454 personas, perdí una más, y siempre es un placer para mí trabajar con Adipa, trabajar con Connie, y un abrazo a cada persona que se ha conectado hoy día. Y ojalá que algunos de ustedes estén con nosotros el viernes 20 de febrero, el próximo viernes, para poder seguir trabajando juntos. Así que un besito, Connie, te devuelvo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Yo me quedo ahora con los chicos y bueno, nada, decirte que muchas gracias por el seminario. Otra vez está el chat ahí explotando con los agradecimientos también. Así que, bueno, Muchas gracias, Connie. Gracias. que Buenas estés noches. bien.